En el distrito de Kowloon, Hong Kong, la familia Chen vivía una vida ordinaria hasta la tarde del 12 de marzo de 2023. Wei Chen, un niño de apenas 5 años, jugaba en la sala mientras su madre preparaba la cena. De repente, el pequeño se detuvo frente al televisor donde transmitían un documental sobre Bruce Lee. «Mamá, ese soy yo», dijo con una seriedad que heló la sangre de Lin Chen. Ella sonrió nerviosa, pensando que era un juego infantil, pero Wei insistió. «Yo hice esas películas. Me dolía mucho la espalda cuando filmaba». Lin sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esa noche, durante la cena, Wei comenzó a hablar sobre detalles que ningún niño de su edad debería conocer. Mencionó el nombre de Brandon, su hijo anterior, y describió con precisión espeluznante el apartamento en Kowloon Tong, donde Bruce Lee vivió en los años 70. Tenía un saco de arena rojo en el balcón, afirmó mientras masticaba su arroz. Su padre, Chen Dao, intercambió miradas preocupadas con su esposa. El niño nunca había visitado ese lugar, y mucho menos visto fotografías del interior de aquella residencia histórica. Los días siguientes fueron desconcertantes. Wei empezó a adoptar posturas de combate mientras jugaba, movimientos que parecían demasiado fluidos y precisos para un niño que jamás había tomado una clase de artes marciales. Una tarde, su abuelo paterno, un antiguo practicante de Kung Fu, observó al pequeño ejecutar un movimiento de Jeet Kune Do, con la guardia lateral característica de Bruce Lee. «Eso no se aprende viendo televisión», murmuró el anciano con la voz temblorosa. «Eso requiere años de entrenamiento muscular». La familia Chen intentó racionalizar la situación. Quizás Wei había visto demasiadas películas, tal vez tenía una imaginación muy activa. Pero había algo en sus ojos cuando hablaba de su vida anterior que resultaba perturbador. Una profundidad, una melancolía que no correspondía a un niño de 5 años. Lin decidió documentar todo en video, sin saber que esas grabaciones cambiarían sus vidas para siempre. La decisión de Lin Chen de llevar a Wei con un psicólogo infantil pareció sensata al principio. La doctora Mei Chan, especializada en desarrollo cognitivo, recibió al niño en su consultorio del Distrito Central el 3 de abril de 2023. Durante la primera sesión, Wei se comportó como cualquier niño de 5 años, tímido, juguetón, distraído. Pero cuando la doctora mencionó casualmente a Bruce Lee para evaluar su reacción, algo cambió en la atmósfera de la habitación. Wei se enderezó en su silla con una postura que la doctora Zhang describió posteriormente como inquietantemente adulta. Comenzó a relatar, con lujo de detalles, el rodaje de Enter the Dragon en 1973. Habló sobre el calor insoportable en los sets de Hong Kong, sobre discusiones con el director Robert Klaus acerca de las escenas de pelea, sobre el dolor constante en su espalda, que lo obligaba a hacer pausas frecuentes. «Tomaba muchas pastillas para el dolor», dijo Wei con voz monótona. «Pero no podía parar. Tenía que terminar la película». La psicóloga sintió un nudo en el estómago. Esos detalles sobre la lesión de espalda de Bruce Lee y su dependencia de analgésicos no eran de conocimiento público en aquel entonces. Solo habían sido revelados en biografías especializadas publicadas años después de su muerte. ¿Cómo podía un niño de 5 años, que apenas sabía leer, conocer información tan específica? Para la tercera sesión, la doctora Zhang invitó al maestro Li Huang, un experto en Jeet Kune Do, que había estudiado los movimientos de Bruce Lee durante décadas. Le pidió a Wei que mostrara cómo peleaba antes. El niño se quitó los zapatos, adoptó la guardia lateral característica del estilo de combate de Lee y ejecutó una secuencia de golpes que dejó al maestro Lee completamente paralizado.
No eran movimientos de imitación torpones de un niño. Eran técnicas precisas, con la distribución de peso correcta, la rotación de cadera adecuada, el timing perfecto. «Esto es imposible», susurró el maestro Lee, con las manos temblando. «Estos movimientos requieren memoria muscular de años. Este niño nunca ha entrenado, pero su cuerpo sabe exactamente qué hacer». La doctora Zhang apagó su grabadora y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación. Era hora de contactar a expertos internacionales. El 15 de mayo de 2023, el caso de Wei Chen llegó a oídos del Dr. James Morrison, neurocientífico de la Universidad de Virginia, especializado en memorias de vidas pasadas en niños. Morrison había documentado más de 200 casos similares en las últimas 2 décadas, pero ninguno involucraba habilidades físicas tan evidentes. Voló desde Charlottesville a Hong Kong con un equipo de 3 investigadores equipados con tecnología de mapeo cerebral y cámaras de alta velocidad. La primera prueba se realizó en un gimnasio privado en Tsim Sha Tsui. Morrison instaló sensores de movimiento en el cuerpo de Wei y le pidió que replicara movimientos específicos de películas de Bruce Lee. El niño ejecutó el famoso One-Inch Punch, el golpe a 1 pulgada, con una técnica que hizo que los sacos de entrenamiento se balancearan violentamente. Los sensores revelaron algo extraordinario. La secuencia de activación muscular en el cuerpo de Wei era idéntica a la analizada en videos restaurados de Bruce Lee, frame por frame. «Esto desafía toda lógica biomecánica», explicó Morrison a los padres de Wei esa noche. «Un niño de 5 años no tiene la masa muscular ni la coordinación neuromuscular para generar este tipo de fuerza explosiva. Sin embargo, los datos no mienten. Su hijo está ejecutando movimientos que requieren una programación motora extremadamente sofisticada». Los Chen escuchaban en silencio, divididos entre el orgullo y el terror de no entender qué estaba sucediendo con su hijo. Las pruebas continuaron durante una semana. Wei fue sometido a resonancias magnéticas funcionales mientras visualizaba escenas de películas de Bruce Lee. Las áreas de su cerebro asociadas con la memoria autobiográfica se iluminaban intensamente, no las regiones relacionadas con el reconocimiento de películas o fantasías. Su cerebro respondía a esas imágenes como si fueran recuerdos propios, no entretenimiento ajeno. Pero el momento que realmente estremeció al equipo científico ocurrió el 22 de mayo. Morrison le mostró a Wei fotografías nunca publicadas del funeral privado de Bruce Lee en 1973, imágenes que permanecían en archivos familiares cerrados. El niño comenzó a llorar inconsolablemente, señalando a una mujer vestida de negro. «Esa es Linda, mi esposa». Luego tocó su propio pecho y susurró: «Yo estaba en esa caja. Hacía tanto frío». La noticia del caso Wei Chen se filtró inevitablemente a la prensa. El 1 de junio de 2023, el South China Morning Post publicó un artículo titulado «¿Niño de Hong Kong es la reencarnación de Bruce Lee?». En cuestión de horas, la historia se volvió viral en redes sociales. La familia Chen se vio asediada por reporteros, curiosos y escépticos que acampaban frente a su edificio en Kowloon. Lin y Chen Dao tomaron la difícil decisión de trasladar temporalmente a Wei a casa de sus abuelos en los nuevos territorios, lejos del caos mediático. Sin embargo, el interés científico también se intensificó. La doctora Shannon Lee, hija de Bruce Lee y guardiana de su legado, contactó personalmente a la familia Chen desde Los Ángeles. Su llamada, el 5 de junio, fue cordial pero cautelosa. «He escuchado muchas afirmaciones sobre reencarnaciones de mi padre», explicó con voz firme. «La mayoría son fraudes o delirios, pero los videos de Wei, hay algo diferente en él. Me gustaría conocerlo». El encuentro se programó para el 18 de junio
en las oficinas de la Bruce Lee Foundation en Hong Kong. Shannon llegó acompañada de Taki Kimura, uno de los estudiantes originales de Bruce Lee, un hombre de 90 años que había entrenado directamente con el maestro en Seattle durante los años 60. La tensión en la sala de reuniones era palpable cuando Wei entró de la mano de su madre. Shannon observó al niño con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Wei, si realmente eres quien dices ser, cuéntame algo que solo mi padre sabría». El niño la miró con esos ojos profundos que ya no parecían de un niño de 5 años. «Tú tenías miedo de los truenos cuando eras pequeña», dijo suavemente. «Yo me sentaba contigo en el closet de tu habitación y te contaba historias de dragones hasta que la tormenta pasaba. Solías llamarme Daddy Dragon». El rostro de Shannon palideció. Esa memoria, ese apodo infantil, nunca había sido compartido públicamente. Era un momento íntimo entre padre e hija que ella creía guardado solo en su corazón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras Taki Kimura, sentado a su lado, presenciaba la escena con expresión conmovida. «Dios mío», susurró Shannon. «¿Cómo puedes saber eso?» Taki Kimura pidió hablar a solas con Wei. En un salón privado de la Bruce Lee Foundation, el anciano maestro se arrodilló para quedar a la altura del niño. Con manos temblorosas por la edad y la emoción, Kimura extrajo de su bolsillo una fotografía amarillenta de 1962. Bruce Lee y él, practicando en el pequeño garage que servía como primer Kun en Seattle. «¿Reconoces este lugar?», preguntó con voz quebrada. Wei tomó la fotografía y la estudió cuidadosamente. Sus pequeños dedos trazaron los contornos de la imagen mientras sus ojos se humedecían. «El piso de madera crujía en la esquina izquierda», dijo señalando un área de la foto. «Siempre teníamos que evitar ese punto durante los ejercicios de footwork. Y esa ventana», continuó apuntando hacia el fondo, «la cubrimos con periódicos porque la gente se quedaba mirando desde afuera. Era molesto». Kimura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esos detalles, absolutamente triviales para cualquier historiador o biógrafo, eran conocidos solo por quienes habían entrenado allí. Pero Wei no había terminado. Se levantó y adoptó una postura específica. «Tú tenías problemas con este movimiento», dijo ejecutando una técnica de Chisao. «Tus codos se abrían demasiado. Yo te corregía todos los días». Entonces, con una delicadeza que contradecía su edad, Wei tomó los brazos de Kimura y ajustó su posición exactamente como Bruce Lee lo había hecho 60 años atrás. El anciano maestro comenzó a sollozar, incapaz de contener la marea emocional que lo inundaba. «Hay algo más que debes saber», dijo Wei con una seriedad desconcertante. «Antes de morir, yo estaba trabajando en un libro. Se llamaba The Tao of Jeet Kune Do. Había notas en un cuaderno rojo que guardaba en el segundo cajón de mi escritorio en Bel Air. Algunas de esas notas nunca se incluyeron en la versión publicada». Kimura levantó la vista bruscamente. El libro había sido publicado póstumamente en 1975, compilado por estudiantes de Lee a partir de sus notas fragmentadas. Pero Wei acababa de mencionar detalles del proceso de escritura que no aparecían en ninguna biografía. Shannon Lee, que había escuchado toda la conversación desde la puerta, sacó su teléfono móvil. «Voy a hacer una llamada», anunció con determinación. «Necesitamos acceso a los archivos privados de mi padre. Si Wei puede identificar esas notas que nunca fueron publicadas, tendremos una prueba que ni siquiera los científicos podrán refutar». El 25 de junio de 2023, Wei Chen y su familia fueron invitados a Los Ángeles. La Bruce Lee Foundation abrió por primera vez en décadas sus archivos privados, almacenados en una bóveda climatizada en Burbank. Solo Shannon Lee, 2 archivistas de la fundación,
El doctor Morrison y los padres de Wei tenían permiso para estar presentes. Las cámaras de seguridad documentarían cada momento para evitar acusaciones de fraude. Frente a Wei colocaron una mesa con 18 cuadernos, libretas y diarios personales de Bruce Lee, mezclados aleatoriamente con otros 16 cuadernos señuelo que nunca habían pertenecido al maestro. Era una prueba diseñada para ser imposible de superar mediante conocimiento previo o suerte. Wei debía identificar el cuaderno rojo mencionado días atrás y señalar específicamente las notas que, según él, no fueron incluidas en The Tao of Jeet Kune Do. El niño caminó lentamente alrededor de la mesa, sus pequeñas manos rozando las cubiertas de los cuadernos. Se detuvo frente a uno de cuero rojo gastado, con manchas de agua en la esquina superior. «Este», dijo sin dudar. Los archivistas verificaron los registros. Era efectivamente uno de los cuadernos personales de Bruce Lee, catalogado como BL 1971-07. Nadie fuera del equipo de archivo sabía qué contenía exactamente ese cuaderno. Ni siquiera Shannon lo había revisado completamente. Wei abrió el cuaderno en una página específica, marcada por una mancha de café que formaba un círculo irregular. Aquí hablaba sobre la diferencia entre el combate clásico y el combate callejero real. Explicó pasando su dedo por las líneas escritas en inglés, un idioma que oficialmente no sabía leer. Escribí que las formas tradicionales son hermosas pero inútiles cuando alguien realmente quiere matarte. Esta sección nunca entró en el libro porque Linda pensó que era demasiado agresiva para el mensaje general. Shannon Lee sintió que sus piernas flaqueaban. Tomó el cuaderno con manos temblorosas y leyó las notas. Efectivamente, esa sección contenía reflexiones crudas y violentas sobre combate real que los editores habían decidido omitir en 1975 para mantener un tono más filosófico en la publicación. Pero había más. Wei señaló otra página. Aquí dibujé un diseño para una máquina de entrenamiento que nunca construí. Era para desarrollar velocidad explosiva en los puñetazos, usando resistencia variable con muelles de tensión. El doctor Morrison fotografió el dibujo. Días después, ingenieros biomecánicos de UCLA analizarían el diseño y confirmarían que era funcionalmente viable y adelantado para 1971, incorporando principios de entrenamiento que solo se popularizarían en la década de 1990. No había manera de que un niño de 5 años pudiera inventar algo así, mucho menos vincularlo correctamente con el contexto histórico y las preocupaciones técnicas de Bruce Lee. La autenticación de las notas desencadenó un terremoto mediático global. CNN, BBC, Al Jazeera y medios de todo el mundo enviaron corresponsales a Los Ángeles. El caso Wei Chen dejó de ser una curiosidad regional para convertirse en un fenómeno internacional que desafiaba las fronteras entre ciencia, espiritualidad y lo inexplicable. Sin embargo, los escépticos se multiplicaron con igual velocidad. Magos profesionales como James Randi Jr. ofrecieron $100,000 si Wei podía demostrar sus habilidades bajo condiciones controladas que eliminaran cualquier posibilidad de fraude o entrenamiento secreto. El 10 de julio, la Universidad de California en Los Ángeles organizó una demostración pública en su laboratorio de ciencias del movimiento. Wei sería filmado con 50 cámaras de alta velocidad mientras ejecutaba técnicas específicas de Jeet Kune Do que requerían años de entrenamiento. Un panel de 5 maestros de artes marciales, 2 biomecánicos deportivos y 3 neurocientíficos evaluarían cada movimiento. Las transmisiones en vivo alcanzaron 42 millones de espectadores simultáneos en YouTube. Wei, vestido con un simple traje de entrenamiento negro, entró al laboratorio tomado de la mano de su madre. La primera prueba consistía en ejecutar el One-Inch Punch contra un maniquí instrumentado con sensores de fuerza.
Bruce Lee había sido famoso por generar más de 150 kilogramos de fuerza desde una distancia de apenas 1 pulgada, un logro que desafiaba la física convencional. Wei se posicionó frente al maniquí, cerró los ojos por un momento y exhaló lentamente. El golpe fue explosivo. Los sensores registraron 123 kilogramos de fuerza de impacto. Para un niño de 5 años que pesaba apenas 18 kilos, este resultado era biomecánicamente imposible. El doctor Robert Chen, especialista en fisiología deportiva, revisó los datos 3 veces antes de hablar. Según nuestros modelos, esta cantidad de fuerza requiere una cadena cinética perfectamente sincronizada desde los pies hasta el puño, algo que toma mínimo 10 años de entrenamiento desarrollar. El sistema nervioso de un niño de 5 años simplemente no tiene la mielinización necesaria para coordinar esta secuencia con tal precisión. Pero la prueba más impactante estaba por venir. Le mostraron a Wei un video de Bruce Lee ejecutando su famosa secuencia de nunchakus en Game of Death, grabada en 1972 y estrenada póstumamente. Sin darle tiempo para prepararse, le entregaron un par de nunchakus y le pidieron que replicara los movimientos. Wei tomó las armas y durante los siguientes 90 segundos ejecutó la secuencia completa con una precisión que hizo que varios investigadores salieran momentáneamente del laboratorio incapaces de procesar lo que presenciaban. El análisis de las grabaciones tomó 3 semanas. Expertos en visión computacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts compararon frame por frame los movimientos de Wei con los videos originales de Bruce Lee. Los resultados, publicados el 3 de agosto de 2023 en la revista científica Consciousness and Cognition, fueron asombrosos. Wei replicó la secuencia con un 94% de precisión espacial y temporal. Más extraordinario aún, sus errores correspondían exactamente a ajustes que Bruce Lee había hecho durante tomas posteriores del mismo día de filmación. Detalles que solo existían en material de archivo inédito que Wei nunca había visto. Sin embargo, los escépticos señalaron una posibilidad inquietante: entrenamiento encubierto desde la infancia. Quizás los padres de Wei habían sometido al niño a un régimen secreto de artes marciales desde que tenía 2 o 3 años, creando una elaborada performance para obtener fama y dinero. Esta teoría se desmoronó cuando el Dr. Morrison presentó los registros médicos completos de Wei desde su nacimiento. El niño había sido prematuro, nacido a las 35 semanas con bajo peso. Pasó sus primeros 2 meses en incubadora y desarrolló asma leve que requería tratamiento regular. Un niño con ese historial médico no podría haber sido sometido a entrenamiento físico intensivo sin dejar rastros clínicos evidentes, explicó la doctora Patricia Wong, pediatra del Hospital Queen Mary, que había tratado a Wei desde su nacimiento. Revisé personalmente cada consulta médica de este niño. Hasta los 4 años, tenía el desarrollo motor típico de un niño con su condición, ligeramente retrasado en coordinación gruesa, sin ningún indicio de entrenamiento atlético. Hace apenas 18 meses, este niño tenía dificultades para correr sin fatigarse. La evidencia más perturbadora surgió cuando un dermatólogo examinó a Wei durante un chequeo de rutina el 15 de agosto. En la parte baja de la espalda del niño, justo sobre la región lumbar, había una marca de nacimiento irregular de aproximadamente 3 centímetros. Los registros hospitalarios confirmaban que la marca estaba presente desde el nacimiento. Cuando compararon fotografías, descubrieron algo que heló la sangre de todos los presentes. La marca de nacimiento de Wei coincidía exactamente en ubicación y forma con una cicatriz que Bruce Lee tenía en el mismo lugar, resultado de una lesión de disco intervertebral que había sufrido en 1970. Shannon Lee,
Al ver las fotografías comparativas, tuvo que sentarse. Mi padre nunca habló públicamente sobre esa lesión específica, susurró. Solo familia cercana y sus médicos sabían exactamente dónde estaba la cicatriz de su cirugía exploratoria. El doctor Morrison documentó meticulosamente este hallazgo. En investigaciones previas sobre reencarnación, había encontrado casos donde niños presentaban marcas de nacimiento correspondientes a heridas mortales de vidas pasadas, pero nunca una correspondencia con una lesión no fatal tan específica. El 1 de septiembre de 2023, Wei Chen hizo una declaración que nadie esperaba. Durante una entrevista privada con Shannon Lee y el Dr. Morrison, el niño habló sobre su muerte. «Recuerdo ese día», dijo con voz distante, como si estuviera mirando algo muy lejano. Era julio, hacía mucho calor. Estaba en casa con Betty, repasando líneas para una película. Tomé una pastilla para el dolor de cabeza. Todo empezó a dar vueltas. Su descripción coincidía espeluznantemente con el testimonio de Betty Ting Pei, la actriz que estuvo con Bruce Lee el día de su muerte, el 20 de julio de 1973. Pero Wei agregó detalles que nunca habían sido revelados públicamente. Recuerdo pensar en Linda y los niños. Quería llamarlos, pero no podía mover los brazos. Había una lámpara verde en la habitación, hacía un zumbido molesto, y podía oír la calle a través de la ventana abierta, alguien vendiendo frutas en cantonés. Investigadores verificaron posteriormente con Betty Ting Pei, ahora de 76 años y viviendo recluida en Taiwán. Por primera vez en 50 años, confirmó detalles que jamás había compartido. Efectivamente, había una lámpara verde en esa habitación. Y sí, podía oírse a un vendedor ambulante en la calle ese día. Lo más perturbador vino después. Wei miró directamente a Shannon y dijo: «Hay algo que necesito decirte. Algo que nunca te dije cuando eras pequeña porque morí demasiado pronto». Shannon sintió un nudo en la garganta. «Tu madre estaba embarazada cuando yo morí. Ella lo supo 2 semanas después de mi funeral. Era un niño. Ella nunca te lo dijo porque el dolor era demasiado grande, pero perdió ese embarazo en octubre de 1973. El silencio en la habitación era absoluto. Shannon Lee, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. «Mamá», dijo con voz quebrada, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Linda Lee Cadwell, de 78 años, escuchó la pregunta de su hija. Hubo un largo silencio en la línea, seguido por un sollozo. «¿Cómo lo sabes?», susurró finalmente. «Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi segundo esposo. Era mi secreto, mi dolor privado». La confirmación de este hecho íntimo, guardado en absoluto secreto durante 5 décadas, eliminó cualquier posibilidad racional de explicación convencional. No había manera de que Wei pudiera conocer información que ni siquiera Shannon, la hija de Bruce Lee, sabía. El Dr. Morrison, que había mantenido escepticismo científico durante todo el proceso, cerró su libreta de notas. «He investigado casos de memoria de vidas pasadas durante 25 años», dijo con voz ronca. «Nunca, en ningún caso documentado, he visto este nivel de verificación factual de información privada imposible de obtener». El caso de Wei Chen fue publicado oficialmente en enero de 2024 en 3 revistas científicas revisadas por pares: Journal of Consciousness Studies, Frontiers in Psychology y Explore, The Journal of Science and Healing. El consenso científico era cauteloso, pero revolucionario. Aunque la reencarnación no podía ser probada definitivamente, no existía ninguna explicación convencional que pudiera dar cuenta de la totalidad de la evidencia documentada. Wei Chen representaba el caso más sólido jamás registrado
de memoria de vida pasada con verificación factual independiente. Para la familia Chen, la vida cambió irreversiblemente. Wei comenzó a entrenar formalmente en Jeet Kune Do con maestros certificados, no para aprender, sino para preservar y refinar habilidades que ya poseía. Shannon Lee estableció un fondo fiduciario para la educación del niño y lo nombró embajador juvenil de la Bruce Lee Foundation. No sé si mi padre ha vuelto en este niño, declaró Shannon en una conferencia de prensa en marzo de 2024. Pero sé que Wei lleva algo de mi padre dentro de él, algo que desafía nuestra comprensión de la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia. La comunidad científica continuó dividida. Los neurocientíficos materialistas argumentaban que debía existir alguna explicación neurológica aún no descubierta. Los investigadores de conciencia señalaban que el caso Wei Chen obligaba a reconsiderar supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la memoria, la identidad y la continuidad personal. Las implicaciones filosóficas eran profundas. Si la conciencia podía sobrevivir a la muerte del cuerpo, las ramificaciones para la medicina, la ética y nuestra comprensión del universo eran monumentales. En cuanto a Wei, continuó siendo un niño de 6 años que amaba los dibujos animados y jugar con sus amigos, pero que ocasionalmente se quedaba mirando al horizonte con una expresión de melancolía antigua. En una entrevista final realizada en junio de 2024, le preguntaron si era feliz siendo quien era. Wei pensó cuidadosamente antes de responder. Extraño a mi familia anterior, especialmente a Shannon cuando era pequeña, pero también amo a mi familia ahora. Creo que el universo me dio una segunda oportunidad y voy a aprovecharla mejor esta vez. El legado de Bruce Lee siempre había sido su filosofía de superación personal y la ruptura de limitaciones autoimpuestas. Irónicamente, su posible regreso en la forma de Wei Chen había roto la limitación más fundamental de todas: la frontera entre la vida y la muerte. Hoy, el pequeño Wei entrena diariamente, no para convertirse en Bruce Lee, sino para honrar la memoria de quien quizás fue, mientras forja su propia identidad en este segundo acto de una vida extraordinaria. La pregunta de si realmente es Bruce Lee reencarnado quizás nunca tenga una respuesta definitiva, pero para quienes han presenciado sus habilidades imposibles y conocido sus secretos inalcanzables, la duda se ha convertido en una forma de certeza silenciosa.